ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? El desorden. Y no había planeación. Ahora hay que regresar a eso. Esto mismo pasaba en cuanto al desarrollo de México. Parece increíble también para los jóvenes. Durante los 36 años de política neoliberal no se elaboró un plan de desarrollo propio de acuerdo a nuestras necesidades, sino se gobernó con las recetas que nos enviaban desde el extranjero. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ellos definieron la agenda, las llamadas reformas estructurales. ¿Qué eran las llamadas reformas estructurales? Pues el permitir la privatización de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, el saqueo, la política de pillaje, no solo aplicada en México, sino en casi todo el mundo. ¿Qué eran las reformas estructurales? Pues aumentar los impuestos con la llamada reforma fiscal, la reforma energética, que era entregar el petróleo, la industria eléctrica, la reforma educativa, la llamada reforma educativa, que era privatizar la educación, la reforma a la seguridad social, pues entregar las pensiones a los grupos financieros, privatizar la salud. Y eso era lo que aplicaban. No estaba en la agenda el combate a la corrupción, ni se hablaba de eso. No estaba en la agenda la aplicación de una política de austeridad de Estado. No, ni se hablaba, y al contrario, a comprar aviones de lujos y a pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Por cierto, ayer estaba yo viendo
de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Miren, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales, cada ministro. Yo gano la mitad de eso. Aguinaldos de 588,000 pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, que ahora lo vamos a poner para que vean que no hay Estado de Derecho, como sostienen, ¿no?, los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, hablando del Estado de Derecho. No, es Estado de chueco. Primas vacacionales, 95,000 pesos, 10 días de sueldo. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,690 pesos, 24 centavos al año. Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Claro que debe ser tequila. No. Presupuesto de 5,540,930 pesos mensuales para contratar personal. Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos. Dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgo de más de 640,000
pesos al año. Apoyo para gasolina, 22,000 pesos mensuales. Es que no paran. O sea, ¿no? Van a todos los distritos, ¿no?, del país. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas. Algunos ministros también cuentan con escoltas al servicio de protección federal. Seguros para autos y casa habitación. Atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite. Síguele. ¿Ya son todos? 40. Atención personalizada en el aeropuerto. Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales, tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas. 2 periodos vacacionales al año de 15 días cada uno. O sea, un mes. 3 equipos de cómputo e impresión. 6 teléfonos celulares que hablan bastante. De gama alta para ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año. 3 iPads, con servicio de internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras e internet en su domicilio pagado por la Suprema Corte de Justicia. Apoyo de soporte técnico por parte del personal en la Suprema Corte. También pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público. Seguro de gasto médico, aquí sí es, me consta, porque hubo un ministro, ya se los he platicado, en el gobierno anterior, ya se fue, que se hizo cirugía plástica y estaba en el quirófano y estaba también la esposa, y la esposa le dijo al cirujano plástico: déjele la naricita como la del presidente Peña. Esto con cargo al erario. No estoy mintiendo. Tengo como principio no mentir, no robar y no traicionar. ¿Qué más? O sea, bueno, ese seguro de gasto médico es $30 millones en adelante. Es de todo. Sí, pero tiene que ver con su familia nuclear también, o sea, toda su familia. 188,000 al año para compra de medicamentos. Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros. Seguro de vida institucional, 12 millones.
pago por defunción, 1.189.000. Síguele. Bueno, esto no lo deseo, aunque se los detenga. 30.000 pesos. Apoyo económico para lentes. No, pues, eso sí hace falta. Cónyuges e hijos. Pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos lo siguen manteniendo. Aparte, una liquidación o un haber de retiro. Se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados. Se les pagan 2 personas de apoyo para estar a su servicio en la jubilación. Seguro de separación individualizada. Esto es bastante, muchísimo. Sí, 20 millones. ¿Cuándo se van? Acceso a una área de atención especial para ministros jubilados. Un estímulo por antigüedad de 1,000 pesos anuales. Tienen 14 fideicomisos por 20.149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida. El presupuesto para el 22 son 73.723 millones de pesos. 73.723 millones. La presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos. Este es el fondo del asunto. Pero esto es el maiceo en general. Además, pues representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite. Porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo. Al contrario, es en contra del pueblo. Para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo. De lo que yo recuerdo es de que a mí me obligaban, cuando fui jefe de gobierno, a que yo pagara a un particular 1.810 millones de pesos del llamado paraje de San Juan. De lo que yo recuerdo es que cuando se les solicitó que
se llevara a cabo una consulta para ver si se privatizaba el petróleo, si el pueblo quería la privatización del petróleo. Ellos negaron la posibilidad con una argucia legaloide de que no aplicaba una consulta cuando se trataba de ingresos del gobierno. De lo que me consta es de que cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la guardería ABC, se protegió a los implicados. Lo que me consta es que hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche liberan a delincuentes. Lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día aquí le liberaron las cuentas a su esposa. Entonces, ¿para qué todo esto? Y vuelvo a sostener, hace falta una reforma. Y lo mejor es que lo haga el pueblo. No voy a actuar como lo hizo Zedillo, de desconocerlos y pagarles bien para que se fueran. No, tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República restaurada. Pues es que ya está prohibido todo eso, todo está prohibido. Ahora pongan el artículo 127. Es que ya no hay servicio médico particular en el Ejecutivo. Los famosos gastos médicos mayores ya no existe. Ya no existe lo de la caja de ahorro. Ya no existen las pensiones. En cambio ellos, los 6 celulares, se ampararon, se protegieron. Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque el Plan B era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral. Pero si se aprobaba la ley, pues entonces tenía que aplicarse a ellos, que, lo cierto, están violando la Constitución. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes
bajo las siguientes bases. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. O sea, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. O sea, más claro, ¿cuál es la interpretación? Hay una excepción, ahorita se va a ver. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma, de todas maneras, de dichas remuneraciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. O sea, aún cuando por cuestiones técnicas o especialización puedan recibir más, no puede exceder del 50% de lo que gana el presidente. Bueno, ya lo demás es otro. Sí, entonces, este es el fondo, pues, del asunto. Como no lo están manejando de esa manera, entonces la Suprema Corte no se toca. El sistema judicial mexicano es 2 veces más oneroso que el de los Estados Unidos y mucho más ineficiente, y es 3 veces más oneroso que el de Alemania y España. Sí, mucho más. Ganan más los ministros de la Corte de México que los ministros de los poderes judiciales en otros países. Hay una tabla de uno de mis libros sobre los gastos, creo que es en la salida, y también lo que tenían de pensión los expresidentes, que eso ya se canceló, pero eso corresponde al Ejecutivo. Y pues ellos refugiándose, ¿no?, en que son un poder independiente, no actuaron como lo hizo el Ejecutivo. Se olvidan que violan la Constitución. Sería bueno que explicaran por qué no violan la Constitución. A ver, ¿cuál es la excusa? ¿O de qué privilegios
gozan en lo especial, en el marco legal, en el marco jurídico. No, que lo informen allá. No, aquí pues ya. Y me Imagínese dice un ministro y Loré de Mola y no. Zafo. ¿Eh? ¿Sería con revocación su propuesta? ¿Revocación de los ministros también? Sí, igual. Pero que los elige el pueblo. O sea, es que esto es lo único que se tiene. Claro, los elitistas piensan de que el pueblo no sabe, que se necesita de expertos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento actual? El Ejecutivo envía propuestas al Poder Legislativo y ellos deciden, pero es una élite, no hay una elección directa, no los elige el pueblo, al presidente lo elige el pueblo, a los diputados los elige el pueblo, a los de mayoría, a los senadores lo mismo. Y bueno, también a los de minoría porque es en proporción al número de votos que obtienen los partidos. Pero en el caso del Poder Judicial, no. Entonces, sería muy bueno y ya se hizo en otros tiempos. Yo pienso que el periodo de mayor legalidad en la historia de México fue el de la República Restaurada de 1867 a 1876, 10 años. Y en expresión de los historiadores, eran hombres, y yo agregaría mujeres, los servidores públicos de los tres poderes que parecían gigantes. Estamos hablando de José María Iglesias, estamos hablando de Sebastián Lerdo de Tejada, de Ignacio Vallarta, de abogados que decían al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, y con mucha dignidad, mucha dignidad. Entonces, sí, miren, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente antes, ¿sí? 7.224.000 pesos, ¿verdad? Sí. En México, 4.300.000 al año, ¿verdad? Sí. Ministros de Justicia en Estados Unidos, 4.708.000. En México, 6.766.000. ¿De qué año es esto? Del 15, del 16. Un secretario de Estado en Estados Unidos, 4.292.000 pesos. En México, 3.672.000. Un diputado en Estados Unidos, 3.142.000. En México, 1.916.000. Un senador en Estados Unidos, 3.400.000
92, en México 2.732.000. Eso era en el 15-16. Ya los legisladores mexicanos ya se bajaron los sueldos. Y se quitaron las prestaciones que se eliminaron en el Ejecutivo, no así el Poder Judicial. Ahora, pon lo de los presidentes, las pensiones. Ahí debe estar. Ahí sí, creo que nada más nos ganaban los de Estados Unidos. Sí, ese es. Gasto comparativo de la pensión que han recibido los últimos expresidentes en otros países. Cuando Felipe Calderón, 54.262.000 al año. Bush, 22 millones. Piñera, 10 millones. Brown, 3.859.000 del Reino Unido. Uribe de Colombia, 2.460.000. Aznar de España, 2.186.000. Y se rayaban. Es que esto suma porque tenían como 100 elementos para cuidarlos. Un general, oficiales de alto rango y tropa, más funcionarios, viáticos, todo lo demás. Esto ya no existe. Imagínense que el fideicomiso, a ver, sería buena la propuesta, ¿no? A los legisladores del PAN, el que se dirige a mí, Krill, sí, a ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20,000 millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Además, no solo es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral. Y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¿Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales?
en su conjunto. ¿Cómo? En un país con tanta pobreza. Es como los periodistas, no ustedes. Ustedes se tienen que levantar a las 5 de la mañana. Ni modo que a las 4, ¿sí? Ni modo que Loret se levante a esa hora. Pues. O Está duro. el que gana más de todos es Jorge Ramos. Jorge Ramos. Sí, ese gana muchísimo. El juicio político, presidente, que se está ventilando en el Senado en contra de los ministros. Eso que lo decidan ellos, porque si no se van a sentir mártires. Y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos. Entonces, no, eso. Yo pienso que lo mejor es que en septiembre, que yo espero que el movimiento de transformación tenga mayoría calificada en la Cámara y que se pueda hacer una reforma a la Constitución. Se requiere una mayoría calificada, porque se necesitan hacer otras reformas. Es que lo explicaba la vez pasada el periodista peruano de manera muy inteligente. Él no hablaba solo de las reformas legales, él no hablaba de la práctica política. Decía, si hay una dictadura o hay una oligarquía que domina, una minoría que gobierna en su beneficio durante mucho tiempo, si hay dueños de México, si una minoría se sitúa, se eleva a rango supremo y se convierte en un supremo poder, y eso se proyecta en el tiempo, entre más tarde eso, más cala, más, decía él, y es cierto, nos lavan el cerebro, porque para eso son los medios. Entonces, si tarda mucho, el porfiriato fueron 34 años, costó mucho dar marcha atrás a lo que se estableció como régimen político y como estilo de vida. El clasismo, el racismo, la discriminación se establecen en un periodo largo, 34 años, y cala profundo. Y influye en la mentalidad. Se manipula. Entonces, dar marcha atrás a eso lleva trabajo, cuesta mucho. La revolución no pudo en la parte política. Se terminó el porfiriato, pero siguió lo mismo. ¿Dónde se inventó lo del tapado, lo del dedazo, lo de la subordinación de los poderes, lo del acarreo? Todo eso surgió en el porfiriato. Viene la revolución
Imagínense lo profundo que fue, que perdieron la vida 1 millón de mexicanos, tanto por la violencia como por las epidemias. Y se avanzó en el terreno social, sin duda, pero en lo político siguieron las mismas prácticas. Pues por eso no fue muy difícil crear un partido único. Y a eso se refería don Daniel Cosío Villegas cuando decía, ya no está don Porfirio, pero surgió doña Porfiria. ¿Y cuánto tiempo tardó? Es un poco lo que sucede, con todo respeto, en España o en Chile. En España no resolvieron lo de Franco y sigue habiendo franquismo sin Franco. Y en Chile lo mismo, sigue habiendo pinochetismo sin Pinochet. Entonces aquí, ¿saben lo que estamos resolviendo ahora? ¿Sí? Lo del salinismo como política. Porque así como el porfiriato, 34 años, el llamado neoliberalismo o neoporfirismo fueron 36 años. Y se fue Salinas, pero siguió la política salinista. ¿Qué hizo a pesar de sus diferencias Zedillo, a pesar de enemistarse con Salinas? Pues lo mismo. Salinas entregó empresas, entregó los bancos, Zedillo entregó los ferrocarriles, rescató a los banqueros que habían obtenido los bancos en la época de Salinas. ¿Y qué siguió haciendo Fox? Acabamos de hablar ahora de la minería. Pues lo mismo, entregando concesiones para la explotación minera. Y Calderón y Peña, la misma política, sin estar Salinas. Entonces, sí lleva tiempo dar marcha atrás a todo eso. El Poder Judicial, pues lo decía yo, lo entregaron como moneda de cambio en el acuerdo PRI-PAN, pero tampoco es un invento. Cuando fue presidente Zedillo, esto para los jóvenes, el procurador era del PAN, Lozano Gracia, y ahí estaba Diego sentado, ahí en la Procuraduría, me consta, porque en ese entonces estábamos nosotros demandando de que se anularan las elecciones en Tabasco, porque encontramos documentación de que Roberto Madrazo, como candidato a la gobernatura, había gastado $70 millones y se presentaron a la Procuraduría y al INE de ese entonces todos los documentos. ¿Por qué teníamos esos papeles? Porque unos vecinos
entregaron unas cajas que pensaron que eran boletas que habían utilizado para el fraude electoral. Y no, era todo el archivo contable del PRI de Tabasco. Y como lo manejaba un contador público, entonces todo estaba ordenado, con facturas, pólizas de cheque, a nombre de quien iba dirigido el supuesto apoyo. Creo que en ese entonces se permitían 3 millones de pesos como gasto de campaña. Y lo que estaba en ese archivo era el equivalente a 70 millones de dólares. En ese entonces creo que como 300 millones de pesos. De 3 millones a 300. ¿Quién vio eso? Pues Lozano, gracias. Con Diego. ¿Ustedes creen que se hizo algo? ¿O en el INE? Con todas las pruebas. Se rebasó sin problema el tope de campaña. No hubo justicia. Bueno, recientemente, cuando la elección del presidente Peña, lo mismo, presentamos una denuncia porque habían rebasado el tope de campaña. ¿Qué resolvieron los del INE y los del tribunal? Que los que habían rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. Ahora está en la cárcel el señor Lozoya y ya declaró de que sí recibió dinero para la campaña del presidente Peña. ¿Ya qué se hace? Entonces, basta de simulaciones. Si me preguntan qué hacer, no hay más que el método democrático, que el pueblo elija para que la autoridad, sea un diputado, sea un senador, sea un ministro, sea el presidente de México, solamente tenga como amo al pueblo de México, al que lo eligió, no a grupos de intereses. Porque si al presidente lo eligen los oligarcas, pues va a ser un pelele, un títere de los potentados y no va nunca a voltear a ver al pueblo. Por eso, una de las cosas más importantes que estamos llevando a cabo es la separación tajante del poder económico y del poder político. El que el gobierno represente a todos, pero eso les cuesta mucho trabajo a nuestros adversarios conservadores aceptarlo, porque ellos no toman en cuenta al pueblo. Para ellos no existe el pueblo. Es una élite completamente divorciada del pueblo. No le tienen amor al pueblo. Entonces la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso cuando se vota, a ver, que haya pensión a los adultos mayores,
Imagínense a los diputados del PAN votando en contra de las pensiones. Cuando se decidió apoyar a los jóvenes, que solo les llamaban ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, y se empezaron a entregar las becas o se les dio trabajo como aprendices a los jóvenes, hubo una campaña de jóvenes fifís en contra de esa política. Que se le estaba dando becas a los ninis. Afortunadamente, pues ya las cosas en México son distintas, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué conclusión? Pues hay que votar. Hay que votar no solo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores, para que la transformación cuente con mayoría calificada. ¿Qué es mayoría calificada? Es 2/3 partes, como 66% de los votos, 66% de los votos, porque se puede tener mayoría simple, 50+1, pero eso permite aprobar leyes, reformar leyes, pero no reformar la Constitución. ¿Por qué están bloqueando los conservadores? Porque aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada, pero sí podrían tener mayoría calificada si se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar.
¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. Está clarísimo todo. Por eso, qué bueno que están surgiendo todos estos temas. ¿Quieres que sigan los medios de comunicación manipulando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan habiendo periodistas millonarios con residencias y con departamentos en el extranjero? Ya sabes por quién vas a votar. Ese es otro asunto.